Bueno, estamos entonces nosotros hoy en el viernes 9 de agosto del año 2024. Quiero hablarles de un tema que no sé si será manejado, pero para mí me parece sumamente interesante, ¿no? Quiero hablarles del lapso suspendido, el lapso suspendido. La semana pasada, la semana anterior, en el estudio que estaba dando, prometí que el día de hoy hablaría sobre este tema, el lapso suspendido. Bueno, si Dios me lo permite, en el tiempo que me queda, que es de 32 minutos, trataré de hablar de esto, ¿no? Hay un periodo prolongado que ha durado cerca de 2000 años, que se puede considerar un lapso suspendido, entendiendo como suspendido, al menos bajo la óptica de los eventos necesarios para finalizar una etapa en los tiempos de Dios, en el Cairo de Dios, como que debió haber finalizado en su momento, pero algunos condicionantes lo impidieron y este tiempo ha debido ser prolongado y extendido. Lo que quiero decir es que algunas cosas debieron haber terminado hace 2000 años, porque así fue anunciado. Más, sin embargo, no terminaron y aún están pendientes de terminar. Voy a tratar de explicar de qué trata esto. Hay dos puntos que voy a tocar esta noche por el tiempo que tengo. Primero, aparición del antimesías o del anticristo, ¿no? Todo parece indicar que lo anunciado en Daniel capítulo 9 versos 26 y 27 ha quedado sin terminación, es decir, ha quedado suspendido. Y voy al punto. Allí dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Según este orden, después de 69 semanas, es decir, las 7 primeras, que eran como una especie de jubileo para darle entrada a las otras 62, después de las 69 semanas, es decir, 62 más 7, se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Y esto ocurrió en el año 33 del siglo C. Luego, este verso nos dice que un príncipe que vendría después destruiría la ciudad y el santuario. Esto también ocurrió ya, porque este príncipe fue el general y luego emperador romano Tito, el cual sitió a Jerusalén y destruyó el templo de Zorobabel en el año 70. Ok, me avisan de que parece que se desconectó. Es posible porque acá tenemos algunos problemas con la internet. Bueno, dice seguidamente, seguidamente este versículo dice, pareciera que se sigue refiriendo a Tito cuando nos dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos y que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto lo anunció el mismo Daniel en el capítulo 8, versos 9 al 14. También Daniel en el capítulo 11:31 menciona, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. El punto acá es que las dos primeras cosas ya se cumplieron, es decir, la muerte del Mesías y obviamente la resurrección, pero aquí no está anunciada la resurrección. La muerte del Mesías y posteriormente pues la llegada de Tito al poder. Estas cosas eh, estas cosas ya se cumplieron. Bien, pero lo que sigue en ese mismo verso, que es que se quitará el continuo sacrificio, anunciado también en Daniel 11:31 y en Daniel 12:11 que dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, esto aún no se ha cumplido. Como podemos ver por lo que dice Daniel 12, la interrupción del sacrificio será antes de colocar la abominación desoladora, pero inmediatamente después de la entrada profana de Tito.
Sin embargo, la entrada profana de Tito ya se cumplió, pero la interrupción del servicio, que es antes de la abominación desoladora, no se ha cumplido. Ha pasado 2000 años y este evento no se ha cumplido. Sin embargo, cuando usted lee Daniel 9, 26, 27, pareciera que son eventos inmediatos y que se han cumplido ya. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Entonces, nos da a entender a nosotros que esta porción ha quedado suspendida. ¿Cuál porción? La de que se interrumpa el sacrificio, la ofrenda y la libación. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando la iglesia, cuando el pueblo de Israel sea perseguido por el gobierno del antimesías y sea eliminado toda forma de adoración a Dios Todopoderoso. Entonces, otra cosa que quedó suspendida es la siguiente, que dice que después, por la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Esto tampoco ha ocurrido porque el desolador no ha llegado. Entonces, hay un lapso que está desde la invasión de Tito, que se cumplió, hasta la llegada del antimesías o del anticristo. Ese lapso ya lleva 2000 años. Esto no se ha cumplido. Este lapso también toca a la estatua de Nabucodonosor. Usted debe saber de a qué me refiero con la estatua de Nabucodonosor II, ¿verdad? Aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, que no recordaba, que llamó a todos sus magos y adivinos y todo esto, y ninguno pudo recordarlo, e iban a ejecutar a todos, pero Daniel intercedió y le dijo que permitieran que él le iba a revelar el sueño. Daniel se puso en oración, se metió en oración con Dios y Dios le reveló el sueño y se lo expuso después Daniel al rey. Le dijo, le habló que el sueño que él había tenido era de una estatua, enorme estatua, inmensa estatua, descomunal estatua, que tenía pues varias partes, una cabeza de oro, el torso, los brazos de plata, luego venía la cintura de bronce, luego más abajo las piernas de hierro y que terminaba en unos pies que eran parte de hierro y parte de barro cocido. ¿Mm? El gobierno de la estatua, la cabeza de oro era el gobierno de Nabucodonosor II. Luego, la parte de plata era el gobierno de los medo-persas. Seguidamente, el reino de bronce era el de Alejandro Magno. El cuarto reino, el de hierro, el imperio romano. Y por último, el quinto reino, el de los pies, que es uno de hierro y barro cocido, pues este todavía no ha surgido. Se cumplió el reino de Nabucodonosor, se cumplió el siguiente de los medo-persas, luego el de Alejandro Magno y por último el del Imperio Romano, pero el de los pies, que es hierro y barro cocido, ese todavía no se ha cumplido. Quiere decir que la estatua de Nabucodonosor fue alcanzada por el lapso suspendido. Y yo voy a explicar de qué trata este lapso suspendido. Como podemos comprobar de lo hablado, todo quedó detenido cuando el Señor nos visitó la primera vez. Es decir, estos dos eventos de que he nombrado, la profecía de Daniel 9, 26, 27 y el sueño de Nabucodonosor, quedaron suspendidas en el momento en que el Señor Yahshua nos visitó la primera vez. Cada uno de estos eventos proféticos ha quedado suspendido. Tito, hijo del emperador Vespasiano, quien fue el comandante de las legiones romanas que sitiaron y conquistaron Jerusalén durante la primera guerra judeo-romana, parece encarnar al hombre de maldad anunciado en Daniel 9:27. Durante el ataque de Tito, la ciudad fue destruida, incluyendo el templo de Zorobabel y de Esdras, el segundo templo destruido, un evento que marcó el fin de la revuelta judía contra el Imperio Romano. Sin embargo, lo anunciado posteriormente, de lo cual ya hemos comentado en este programa, todavía no ha ocurrido. Bueno, resulta lo siguiente. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo confirma que ese hombre de maldad que aparece en la carta, en la profecía de Daniel como Tito, pues Tito hizo lo que tuvo que hacer, mas sin embargo todo no terminó allí. ¿Por qué no terminó allí?
porque no fue interrumpido el servicio, porque no se apareció el destructor final y porque no se cumplieron las otras cosas anunciadas. Bueno, Pablo dice que aquel hombre de maldad en el tiempo de Pablo, que fueron unos 500 años después del tiempo de Daniel, aún no había aparecido en aquel momento el hombre de maldad. Y nosotros sabemos que en este instante, 2000 años después de Pablo y 2500 años después de Daniel, todavía no aparece. Entonces, ¿cómo podemos, esto tenemos que hilarlo, tenemos que enlazarlo? ¿Cómo podemos comprobar esto? Pues, bueno, la segunda parte de la profecía de Daniel no se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió? Bueno, voy a ello. El Señor Yahshua dijo que había venido por causa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta va a ser la razón por la cual no se ha cumplido. El Señor dijo que él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos lo que él dijo. Él dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto aparece en Mateo 15:24. Y estas no son otras sino las 10 tribus que conformaban el reino del norte, que son las de Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Dan, Neftalí, Gad y Aser, por cuanto Judá y Benjamín formaron parte del reino del sur. A ellos vino el Señor a rescatar al reino del norte que se había extraviado, pero ellos no le reconocieron. Como dijo Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos se refiere al reino de Israel, pero también se refiere a la casa de Judá. Recordemos que cuando el Señor vino estábamos en pleno imperio romano y ya esa división del reino del norte y del reino del sur ya no existía. Sin embargo, las dos casas habían quedado separadas porque esa era la voluntad de Dios. El Señor vino a rescatar a la casa de Israel, porque por causa del pecado de Salomón, las 10 tribus se habían extraviado en gran manera, al punto que este reino del norte era considerado como gentil. Cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar, le dijo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero resulta que Israel estaba en el camino de los gentiles. Israel estaba tenía como capital a Samaria, el reino del norte, quiero decir, tenía como capital a Samaria. Entonces lo que parece que está sucediendo acá es que el Señor quizás le estaba dando instrucciones a sus apóstoles para que ellos identificaran la casa de los verdaderamente judíos de aquellas casas que eran de los samaritanos naturales. Así como en su tiempo Dios identificó la casa de los egipcios de la casa de los israelitas para cuando el ángel de la muerte pasara. Bueno, el Señor fue enjuiciado, sentenciado y asesinado en Jerusalén, ¿verdad? Esta ciudad, Jerusalén, era la capital del reino del sur, es decir, de Benjamín y de Judá. El reino de Judá, pues, cuyas únicas dos tribus ya sabemos, Benjamín y Judá. Y ante la pregunta de Pilato, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y la multitud clamó a Barrabás. Entonces, respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? A lo que la multitud, posiblemente de pueblo de todas las tribus, gritó, crucifícale. Fíjense ustedes, el pueblo de Israel, la casa de Israel y seguramente la casa de Judá también, porque ahí estaban en Jerusalén, todo el pueblo estaba pidiendo que crucificaran al que había venido para salvarles a ellos, porque él dijo que él había venido a salvar a la casa de Israel. Ellos estaban pidiendo la muerte del que había venido a salvar. Esto fue lo que acertadamente detuvo los acontecimientos históricos y el anuncio profético, porque sencillamente el Señor no pudo rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, la salvación de la casa de Israel quedó en suspenso porque ellos no le aceptaron, ellos pidieron que le mataran. Entonces, como la salvación de Israel quedó en suspenso y el Señor había venido a salvarle, pues entonces Dios iba a dar tiempo para que ellos se arrepintieran.
Ahora bien, el Señor antes de partir dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto está en Juan 10:16. Estas ovejas son los gentiles, quienes no formaban parte de Israel. No obstante, estos también estaban en el plan de Dios de salvación, porque Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:18. Pablo, en la carta a los romanos, dice lo siguiente. Digo pues, ¿han tropezado en los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Sí, Pablo dijo que la salvación de los gentiles vino como consecuencia del error de Israel, pero algo más llamativo e interesante por lo que significa es que según él, según Pablo, Dios hizo esto para provocar a celos a Israel. Quizás no sea exactamente así como dijo Pablo, pero lo cierto es que así quedó escrito, ¿no? Bien, resulta que cuando se hizo el anuncio profético en Daniel 9, 26, 27, se estaba considerando que Israel recibiría al Señor para salvación. Ahora bien, Israel no le recibió. De tal manera entonces que todo debió parar en ese momento, debió ser detenido en ese momento para esperar a que Israel creyera. Pero resulta que también el Señor había dicho que él tenía otras ovejas que no eran de ese redil, pero que debía traerla. Entonces el Señor ha abierto un lapso de 2000 años para que ese pueblo gentil que no estaba incluido en el original entrara. El lapso suspendido es para que haya salvación para los gentiles. Y luego que los gentiles crean, entonces Israel será salvo. Como dijo Pablo en Romanos 11:25, dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Todo esto encaja perfectamente. Todo esto encaja perfectamente. Es decir, si el pueblo de Israel hubiese entrado hace 2000 años atrás, hubiesen creído en el Señor hace 2000 años atrás, no hubiese habido oportunidad para que los gentiles fueran salvos. ¿Mm? Porque en ese tiempo el Señor hubiese levantado a Israel y se lo hubiese llevado a los cielos. Recuerde usted que los hermanos de la iglesia original habían vendido todas sus cosas y todas sus propiedades la habían llevado a los pies de los apóstoles, porque ellos creían que el Señor iba a venir en ese momento, en medio de una gran tribulación. Por eso Pablo tiene que hacer la aclaratoria que aparece en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, cuando dice que todavía no es el día del Señor, que para que el día del Señor sea, pues tendrá que haber venido el anticristo primero y también tendría que haber venido la apostasía. Entonces, ¿no cree usted a eso en cuanto a que ¿cómo se llama? El anticristo no ha venido porque la iglesia está aquí en la tierra y porque el Espíritu Santo está con la iglesia aquí en la tierra. No, el anticristo no ha venido porque si hubiese venido, el número de los gentiles no hubiese sido copado, no hubiese sido llenado. Y Dios ha dado todo este tiempo para que el número de los gentiles sea llenado. Esa es la razón del lapso suspendido, 2000 años en espera.